buenas tardes a todas, todos y todes. Nos encontramos aquí en la Flaxo México. Yo soy Gloria del Castillo Alemán, soy actualmente la directora general de aquí de la Flaxo México. Saludo con mucho aprecio a todas las personas que están aquí, reitero a las personas que nos están acompañando. Y hoy es un día muy especial en la Flaxo porque, pues sin pensarlo, estamos a escasos 2 días de cumplir el tercer aniversario por nuestra cátedra Flaxo México, que lanzamos el 25 de noviembre del 2020 en medio de la plena pandemia. Quiero agradecer que nos acompaña aquí la maestra Alicia Azuma, secretaria académica de la Flaxo. Igualmente nos acompaña el doctor Nelson Arteaga, coordinador de investigación, y están aquí nuestras y nuestros colegas, la doctora Liliana Martínez, profesora investigadora de tiempo completo de esta casa de estudios, al doctor Santiago Carazale, también profesor investigador de tiempo completo de la Flaxo México. Y pues de manera muy especial, respetuosa y afectuosa, agradecemos la presencia y participación del doctor Luis Roninger, profesor titular emérito de la Cátedra Reynolds de Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política en Wake Forest University de los Estados Unidos de América, quien generosamente aceptó ser parte de esta cátedra Flaxo México 2023-2024, que hoy tiene su inicio. Gracias a toda la comunidad que hoy nos acompaña. En la Flaxo México, el conocimiento se ha convertido, bueno, no se ha convertido, siempre ha estado en el centro de esta institución y lo hemos querido reubicar, por decirlo de alguna manera, en un proyecto institucional que lanzamos en septiembre del 2018 con el debate renovado innovador de las ciencias sociales. Este debate tiene en medio o en el centro de su atención el conocimiento como principal motor de cambio e innovación, a propósito de estar a la vanguardia en términos de la formación y la investigación en el campo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Como les decía, iniciamos en septiembre del 2018 este gran proyecto institucional para nosotros, el debate renovado innovador de las ciencias sociales. Ha sido un nuevo reto institucional e intelectual construido con nuestra comunidad académica, cuyo propósito ha sido dialogar y analizar entre colegas y estudiantes de nuestra institución y de otras, la relevancia de los aportes de las ciencias sociales en función de los cambios actuales, sin perder de vista la singularidad de nuestra institución como un organismo internacional, regional y autónomo. Los invitamos a consultar los primeros productos de esta primera etapa de este debate. Este debate ha partido del reconocimiento de que las ciencias sociales continuamente están sujetas a un ejercicio de interpelación que reta a la teoría y a las formas de producir el conocimiento en las ciencias sociales, a fin de encontrar y mejorar los mejores catalejos científicos sociales que nos permitan agudizar la observación como la herramienta esencial con lo cual describimos, comprendemos y explicamos el origen de los hechos, fenómenos y problemas públicos de naturaleza económica, política y social, inherentes a nuestras sociedades en distintas latitudes. En este sentido, nos hemos propuesto descifrar la complejidad de nuestras sociedades a la luz de revisar los alcances y límites que revisten las teorías actuales con las cuales buscamos, en un primer momento, comprender los problemas públicos mundiales, regionales, nacionales y locales
para continuar con la revisión de aquellas teorías orientadas a iluminar la solución de los mismos. En esta dinámica quisimos, como les decía, el 25 de noviembre de 2020, en medio de una pandemia de la cual logramos salir, anunciar y celebrar la creación de la Cátedra Flaxo México como un espacio de debate y de diálogo sobre problemas públicos globales, regionales, nacionales y locales, así como de temas teóricos y metodológicos de las ciencias sociales desde una perspectiva plural y multidisciplinaria. La Cátedra Flaxo México se ha construido en sus primeros 3 años como un punto de encuentro con colegas de otras instituciones académicas, con miembros de otros organismos internacionales y de la sociedad civil, con funcionarios públicos, empresarios y estudiantes de diversas instituciones de México, América Latina y el Caribe, con el propósito de generar, transferir y difundir conocimiento en beneficio de nuestras sociedades. La Cátedra Flaxo México la estamos construyendo de la mano de diversas comunidades académicas interesadas en el estudio y análisis de la agenda de investigación de la región latinoamericana. Es así que comenzamos nuestra cátedra, reitero, el 25 de noviembre de 2020, con el tema de el gobierno de las sociedades complejas. Continuamos en 2022 con el ciclo Las 1000 caras de la desigualdad, con la participación de distinguidos colegas quienes reflexionaron sobre las causas y principales manifestaciones de la desigualdad desde distintas perspectivas sociológicas, politológicas, el cual estuvo organizado por el doctor Francisco Valdés. En este 2023 iniciamos con un tercer ciclo de conferencias organizadas por el Laboratorio de Métodos de nuestra institución, especialmente por el doctor Raúl Pacheco, cuyo ciclo llamamos Las fronteras de la investigación en métodos y que está por terminar en estos días. Y tenemos la fortuna de que los contenidos de las conferencias 2022 y 2023 van a tener un espacio en nuestra revista Perfiles Latinoamericanos a propósito de difundir y compartir las principales, ideas y debates que tuvieron lugar en su momento. También los invito a que estén pendientes de esta publicación. Y hoy, finalmente, iniciamos una serie de conferencias 2023-2024 que han denominado Pasado y Presente del Autoritarismo en América Latina, que comprende 2 partes. La primera, que hoy inicia, está organizada por mis colegas, la doctora Liliana Martínez y el doctor Santiago Caracelle, cuyo tema son los autoritarismos, dictaduras y resistencias en América Latina a 50 años de los golpes de Estado en el Cono Sur. Y está una segunda parte, y por eso nos acompaña también el doctor Nelson Arteaga, quien ha organizado esta segunda parte de esta cátedra, cuyo título es La esfera civil y las tendencias autoritarias en las democracias. Esta va a tener lugar los días 3 y 4 de junio del 2024. Para finalizar, solamente quiero agradecer esta iniciativa a mis colegas aquí presentes, también a quienes nos acompañan y pues sin ni más deseo lo mejor para este nuevo ciclo que continuará en 2024 y pues le cedo la palabra a mis colegas para presentar la cátedra y a nuestro invitado. Te agradezco a la doctora Gloria del Castillo, nuestra directora general, esta presentación de la Cátedra Flaxo México, que es relevante en el sentido de darle un marco a lo que estamos iniciando como un tercer ciclo, entiendo, de la cátedra. Leeré en este momento un breve texto para explicar un poquito o enmarcar, mejor dicho, la primera parte de la cátedra, que es la que coordinamos el doctor Santiago Caracelle y yo, y que, como lo comentaba la doctora Gloria, tiene por título Autoritarismos, dictaduras y resistencia en América Latina,
a 50 años de los golpes de Estado en el Cono Sur, ¿sí? Para nosotros ese título sobre todo quiere dar cuenta de un pasado presente, ¿sí? Que es lo que intentamos con la invitación a las 4 conferencias que formarán parte de esta primera parte. Leo. En 2023 se cumplen 5 décadas de las últimas dictaduras militares vividas en Uruguay y Chile, acentuando los procesos autoritarios en emergencia en Brasil, Bolivia y Argentina. Por lo que la primera parte de esta cátedra, conformada por 4 conferencias, tiene como objetivo convocar a expertas y expertos del pasado reciente latinoamericano para discutir las distintas dimensiones de estos procesos políticos. Se propone aportar al conocimiento del fenómeno autoritario en la región con el objetivo de comprender los retos de las democracias actuales. Es algo que nos gustaría acentuar. Dando cuenta del contexto histórico en contra del cual tuvieron que afirmarse, es decir, de aquellas dictaduras militares, así como de la coyuntura presente en la cual se ha visto cuestionada por nuevos actores con propuestas autoritarias. De forma preocupante, varios actores políticos actuales de tendencia autoritaria, sobre todo en el Cono Sur, vindican el pasado violento de las dictaduras, con lo cual buscan legitimar sus prácticas políticas. Ante esta situación, nos parece, la democracia en la región debe de reafirmarse y fortalecerse. La singularidad trágica de la época de la que se hablará en esta primera parte de la cátedra se vio caracterizada por la persecución política, la censura, la violencia aplicada de manera regular y sistemática, la prisión, la tortura, la muerte y la desaparición de opositores, así como del exilio de grandes grupos políticos. Además, esa persecución y violencia se desplegó más allá de las fronteras nacionales, expresión del actuar autoritario coordinado entre esas dictaduras. La coordinación entre esas dictaduras de la región, que se bautizó como el Plan Cóndor, tuvo su contracara en la solidaridad de algunos países en donde se recibió a los diversos colectivos perseguidos y a los sobrevivientes de la represión. México tuvo un papel singular en este proceso. Y aquí confluyeron muchos de los exiliados del Cono Sur, desde chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños, paraguayos y bolivianos. Y cuando decimos aquí, literalmente podemos decir aquí. Esta institución es en buena medida un espacio fundado en esa solidaridad para todos esos exiliados y para todos esos sobrevivientes y víctimas de estas dictaduras de las que hablaremos. Pronto también cumplirá la Flaxo 50 años justamente de fundada. Sí. Las conferencias de esta primera parte son la que hoy nos dará el doctor Roninger, 5 décadas de historia chilena, de Finisterre a relevancia universal. La segunda conferencia será el golpe de Estado chileno y la vida después de ese golpe, a través de la biografía de Beatriz Allende, que será a cargo de la doctora Tania Harmer. La tercera es la coordinación represiva regional y el Plan Cóndor, en el caso de la dictadura uruguaya, a cargo del doctor Álvaro Martín Rico. Y la cuarta, la política mexicana frente a los exilios de las dictaduras del Cono Sur, estrategias de control, represión y refugio, a cargo de la doctora Soledad Lastra. Así que muchas gracias a los presentes, tanto aquí como virtuales, y le damos entonces ahora sí la palabra al doctor Nelson Arteaga Botello, que coordina la segunda parte del ciclo de esta cátedra Flaxo México. Gracias. No batalla.
Muchísimas gracias a la doctora Gloria del Castillo, a Santiago y a Liliana por haber conjuntado los esfuerzos para tener una cátedra que estará articulada, como ya se dijo, en dos partes y que tiene que ver con el pasado y el presente del autoritarismo en América Latina y en América en general. La segunda parte, que será realizada entre el 3 y el 4 de junio del 2024, lleva por título, como ya señaló nuestra directora, La esfera civil y las tendencias autoritarias en las democracias. Y igual, el objetivo es reflexionar sobre los problemas y tensiones que enfrentan las democracias en las sociedades contemporáneas, tanto en el sur como en el norte global. Particularmente se enfatiza, o se tratará de enfatizar, como la esfera civil, en tanto mundo de valores e instituciones que producen al mismo tiempo la capacidad de crítica e integración social, logran generar mecanismos de reparación civil frente a las tendencias autoritarias que tradicionalmente se desarrollan al interior de las democracias y que en la actualidad cruzan, desde otra perspectiva, del norte global al sur global. Las conferencias que se establecerán para ese mes, el 3 y el 4 de junio del 2024, estarán encabezadas por el doctor Jeffrey Alexander, que es profesor de sociología en la Universidad de Yale, por Peter Kivisto, que es profesor de pensamiento social en Augustana College, por Celso Villegas, que es profesor de sociología en el Kenyon College, y Carlo Toñato, que actualmente está en el Centro del Holocausto y Genocidio de la Universidad de Minnesota. Todos ellos estarán haciendo también una reflexión que nuestra idea es que complemente y permita tener un horizonte amplio de cómo se mueven tanto los autoritarismos como las democracias en nuestra región. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a nuestro invitado la palabra. Nada más, permítanme presentarlo un poquito más, aunque sea corto. El doctor Luis Ronninger es sociólogo y doctor en ciencias políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en justicia transicional en América Latina. Sus investigaciones se han concentrado en los siguientes temas: contextos políticos dictatoriales, las dinámicas de exclusión y exilios masivos producidos desde mediados del siglo XX, la constitución del campo de los derechos humanos y los procesos de democratización. Es profesor titular emérito de la Cátedra Reynolds de Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política en Wake Forest University, y entre sus libros más destacados se cuenta La historia mínima de los derechos humanos en América Latina, publicado por el Colegio de México en 2018. Es coautor además de La política del destierro y el exilio en América Latina, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2013, y El exilio, diáspora y retorno, transformaciones e impactos culturales en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires en 2022. Dicho esto, nada más te damos la palabra, Luis, para tu presentación, y cuando esto es para los presentes y virtuales y aquí, cuando terminemos esta presentación, abriremos un momento, un espacio para intercambiar comentarios, preguntas, etcétera, con el expositor, ¿sí? Con el doctor Luis. Listo. Tienes la palabra, Luis. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, reitero, les agradezco las palabras de apertura a la doctora Gloria del Castillo Alemán y a los estimados colegas que nos acompañan. Lo que quiero hacer hoy es trazar en grandes rasgos el cambiante lugar de Chile en el imaginario global. Comenzaré con algunos antecedentes históricos de su singularidad para referirme luego al impacto del ascenso de Salvador Allende, el golpe de Estado del 73, el impacto transnacional del exilio político y la maquinaria represiva, el impacto del modelo económico y político de Pinochet, y finalmente la democratización con sus logros y limitaciones. Dado el amplio marco que intento cubrir, necesariamente algunas líneas serán generales.
mientras que usaré algo del tiempo que ustedes en Flaxo México me han concedido gentilmente para poner en relieve aspectos que a menudo se pasan de lado. Los acreditados colegas que me acompañan hoy podrán completar el cuadro presentado, especialmente al llegar al presente. Ante todo, geográficamente, Chile surgió como una de las regiones más remotas del orbe, un Finisterre, un lugar al fin del mundo. Los romanos llamaban Finisterre al lugar donde supuestamente el mundo de Europa terminaba, en Galicia, al noroeste de España, donde una lengua de tierra de unos 3 kilómetros se extendía hacia el mar Cantábrico, el último rincón del mundo. Por siglos se pensó que más allá de ese punto habría criaturas marinas monstruosas y desconocidas que amenazarían a quienes se aventuraran a cruzar esas aguas, y donde efectivamente había muchos temporales, muchísimos naufragios. Durante la expansión hispana en las Américas, Chile ocupó esa imagen de Finisterre, especialmente al haber encontrado la resistencia mapuche en la Araucanía. Además sabemos, aunque se soslayó tradicionalmente, que Chile ha sido un país insular, con su litoral de unos 4.000 kilómetros, sus islas, fiordos, paisajes salvajes, estando más ligado al Océano Pacífico que a la masa continental, de donde lo separa la cordillera de los Andes. Y eso lo tenemos claro a partir del documental fenomenal que produjo Patricio Guzmán en Bocar de Nácar hace unos 8 años. Es más, se comercializa la región patagónica de Magallanes y la Antártica de Chile como la ruta del fin del mundo. Ahora, como protoestado, Chile nació relativamente aislado territorialmente, al menos a partir de 1778, cuando se lo separa, cuando Cuyo se pasa a depender del Virreinato del Río de la Plata, creado solo 2 años antes. Sin embargo, justamente por su ubicación geográfica, ya desde el siglo XIX Chile se ligó a los mercados internacionales, fue receptor de ideas y conexiones globales, está movido por un afán de modernización. El modelo inspirado por Diego Portales en la década de 1830 se caracterizaba por un gobierno fuerte y centralizado, a cargo de figuras públicas plasmadas como ejemplo de prudencia, dignidad, de fuerza. Portales impuso un sistema de gobierno impersonal, siempre que quien tuviera el poder respetara el marco constitucional y legal. Ahora, el poder presidencial era absoluto y le otorgó al sistema político chileno del siglo XIX un carácter sumamente autoritario, aunque legal. Las élites chilenas no dudaron en usar la fuerza para lograr sus objetivos políticos, como fue el caso del desafío planteado por el presidente José Balmaceda, o la represión y violencia extrema contra las minorías indígenas, especialmente los mapuche. A pesar del poema fundacional de Alonso de Ercilla, Chile se ha pensado a sí mismo como un país español, criollo, europeo, cristiano, occidental, que se decía civilizado y trataba de acabar con los bárbaros, con los salvajes. Desde entonces, la sociedad y el Estado chileno estuvieron marcados por la mano fuerte, la represión y la violencia, especialmente contra los indígenas, contra las clases bajas que se habían movilizado y contra cualquier grupo que fuera visto por la clase gobernante como una amenaza para el orden social, la estabilidad y el progreso. Recordemos que aunque autoritario y elitista, Chile modernizó el Estado y el ejército, lo que le permitió vencer a sus vecinos latinoamericanos y considerarse más estable que aquellos, tomar territorio, controlar productos como el guano, el salitre,
Así, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico de 1879 al 83, Chile venció a Bolivia y Perú, ocupó territorio de ambos países, incluyendo la salida al mar de Bolivia, como todos sabemos. La tradición de estabilidad política basada en el modelo de Portales fue cambiando, pero persistió como guía de los nacionalistas chilenos y fue descrito como la antítesis de la decadente democracia liberal. Ello también explica que después del golpe del 73, ese modelo inspirara al gobierno de Pinochet. Sin embargo, luego de la revolución y la guerra civil de 1891, se lo reemplazó por un modelo de parlamentarismo oligárquico. A lo largo de esos cambios, se mantuvo una concepción altamente legalista de la esfera pública. Las modificaciones en la composición socioeconómica y demográfica del país fueron acompañadas por políticas de inclusión en la década de 1920 que desestabilizaron el orden político, crearon una serie de intervenciones militares que duraron hasta la década de 1930 con Carlos Ibáñez. El retorno de la democracia inició un largo periodo de relativa estabilidad, pero también movilización social y política. Chile permanecía ligado a fuerzas y modelos internacionales, pero sin generar demasiado alboroto y atención internacional. Un país relativamente estable, si se quiere, un modelo de Edén autoritario en el fin del mundo, un país exportador de materias primas, desde el guano y el salitre hasta llegar al cobre, e integrado en una división internacional del trabajo global. Las décadas de democracia se caracterizaron por un gobierno presidencial equilibrado por un parlamento con muchos partidos, por tensiones enraizadas en la polarización socioeconómica, demandas políticas y los constantes intentos para limitar o excluir a la izquierda radical. Entre 1932 y 1970, la política chilena funcionó dentro de un sistema multipartidario que abarcaba desde la derecha conservadora y liberal, pasando por el centro, representado por los demócratas cristianos y los radicales, hasta la izquierda socialista y comunista. La imagen democrática de Chile favoreció asimismo el reconocimiento global de las letras chilenas, y recordemos que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y Pablo Neruda otro tanto en 1971, ambos poetas habiendo conocido el destierro y habiendo también cumplido funciones diplomáticas. Por otro lado, de manera distinta a lo que sucedía en el sistema bipartidario uruguayo o bajo el peso crucial del peronismo en Argentina, los partidos chilenos eran organizaciones político-ideológicas y no multisectoriales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del amplio número de candidatos presidenciales y de partidos que iban ganando posiciones en el Congreso, fue tomando forma un escenario político que descansaba en tres fuerzas. En los 60 y principios de los 70, el Partido Demócrata Cristiano, que estaba liderado por Eduardo Frei Montalva, reemplazó al Partido Radical como la principal fuerza de centro y estaba flanqueado por coaliciones de izquierda y de derecha claramente definidas. La modernización y la movilización fueron de la mano. Crearon una constelación de fuerzas muy politizada, muy polarizada, que a principios de la década del 70 no logró seguir manteniendo mecanismos para resolver conflictos de manera consensual. Entonces, la imagen de un país de Finisterra habría de cambiar en forma definitiva
cuando fue electo Salvador Allende en 1970. En esas elecciones presidenciales, el senador marxista Allende, líder de la coalición Unidad Popular, se impuso por un pequeño margen ante Jorge Alessandri, el jefe de la Alianza de la Fuerza de Derecha. La Unidad Popular era un conjunto, una coalición compuesta por el Partido Socialista, los comunistas, una sección del Partido Radical, la izquierda cristiana y una serie de pequeñas organizaciones de izquierda. Su elección en septiembre de 1970 provocó una violenta reacción de la extrema derecha que desembocó en el asesinato del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Schneider, en un intento por desestabilizar la escena política y provocar un golpe militar en octubre de 1970. Luego de firmar un compromiso de respeto a la Constitución junto con fuerzas parlamentarias de centro y derecha, Allende obtuvo el suficiente apoyo parlamentario para asumir el poder. En los 3 años de su mandato, Allende intentó introducir reformas sociales y económicas de inspiración marxista dentro de los marcos legales y constitucionales existentes. Esas medidas incluían reformas agrarias, la nacionalización del sistema bancario, de las principales industrias, el sector minero, hubo también tomas de fondos agrarios. Por ello tuvo que enfrentar una creciente oposición política y social. Cuando se anunció un plan de gobierno para reformar el sistema de educación, la Iglesia Católica y la oposición reaccionaron con encono. Las políticas económicas generaron igualmente una fuerte oposición. Provocaron fuga de capitales, huelgas, el deterioro de la situación económica. La situación se agravó aún más con el boicot a la exportación de los minerales impulsado por los Estados Unidos. La derecha y la oposición democrática cristiana acordaron una política de bloqueo de las iniciativas parlamentarias de la Unidad Popular. Los intentos por lograr compromisos políticos fracasaron y la polarización y movilización masiva tanto de la derecha como de la izquierda fueron en aumento y adquirieron matices violentos. El experimento chileno de la vía pacífica al socialismo concitó la atención del mundo entero. A medida que el gobierno de Allende quedaba atrapado entre las presiones de la base radical y la reacción de las élites tradicionales, se vio obligado a convocar a las Fuerzas Armadas para frenar las huelgas y reprimir la actividad armada. Y al verse forzadas a mediar entre el gobierno y la oposición, mientras la derecha armadas habían sido respetuosas del régimen constitucional y altamente disciplinadas y jerárquicas, pero en ese momento no resultaron inmunes. Durante el periodo del general Carlos Prats como comandante en jefe, Augusto Pinochet reemplazó a Prats como comandante en jefe, se convirtió de hecho en el líder del golpe en su víspera. El 11 de septiembre de 1973 rehusó renunciar y exiliarse y se suicidó en el Palacio Presidencial de la Moneda. Es decir, estaba hablando sobre el bloqueo de las políticas de Salvador Allende y que el experimento chileno de la vía pacífica al socialismo concitó la atención de todo el mundo. A medida que el gobierno de Allende quedaba atrapado entre las presiones de la base radical y la reacción de las élites tradicionales, se vio obligado a convocar a las Fuerzas Armadas para frenar la actividad armada, las huelgas, las tomas de fondos, y al verse forzadas a mediar entre el gobierno y la oposición, mientras la derecha alentaba a derrocar al poder, las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente habían sido respetuosas del régimen constitucional,
disciplinadas, jerárquicas, las Fuerzas Armadas no resultaron inmunes. Cuando el general Pinochet reemplazó al general Carlos Prats a fines de agosto, se convirtió de hecho en el líder del golpe en la víspera del 11 de septiembre, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno civil y Allende renunció, como sabemos, no quiso renunciar y exiliarse, y se suicidó en el Palacio Presidencial de la Moneda. Le sigue a eso un periodo de gobierno militar que duró 16 años y medio, durante el cual se llevó a cabo una represión sistemática contra la izquierda como parte de una amplia campaña fundacional. Paralelamente al uso planificado, metódico de la represión, la Junta Militar dirigida por Pinochet logró institucionalizar su propio régimen con la fórmula de una futura democracia limitada. Para ello se valió de actas constitucionales, sancionó una ley de amnistía en el 78, promulgó una nueva constitución que fue aprobada por el 67% de los votantes en un referéndum que no fue controlado en septiembre de 1980. El ascenso al poder de Allende mediante elecciones democráticas, su visión de avanzar hacia el socialismo dentro del marco constitucional y legal, ya había proyectado la experiencia de Chile en la conciencia del mundo entero, otorgando un significado fuertemente universal a la defensa de su democracia que pronto sería aplastada por los militares. La experiencia chilena fue así bien conocida internacionalmente y planteó muchos interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar el socialismo en un marco democrático a pesar del contexto de confrontación de la Guerra Fría. Tras el golpe de Estado, la llegada de los exiliados chilenos y las redes de solidaridad transnacional dieron nuevo empuje a la ruptura de la insularidad histórica chilena. Prácticamente todos los dirigentes de la izquierda que no fueron asesinados o encarcelados durante la primera etapa del terrorismo de Estado se vieron obligados a huir al destierro. Y el gobierno militar pretendía que ese exilio fuera irreversible y les impidió regresar al menos hasta 1984. Pinochet logró consolidar su dominio mediante la exclusión institucional, el asesinato y el destierro de la oposición. Sin embargo, a largo plazo, el hecho de que se creó una diáspora chilena, y estamos hablando de más de 500.000 de ciudadanos, hasta hay cifras de 850.000 chilenos en el destierro, en una población de algo más de 10 millones de habitantes, representó algo muy disfuncional para Pinochet. La decisión de perseguirlos aún en la diáspora a través de la DINA dio resultados puntuales. Por ejemplo, los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, el intento de asesinar al ex vicepresidente de Chile, Bernardo Leyton, en Roma, los asesinatos del ex ministro de Relaciones Exteriores, Orlando Letelier, y su asistente Ronnie Moffitt en Washington, en Estados Unidos, pero a largo plazo fue contraproducente, ya que puso de relieve aún más el carácter terrorista del régimen chileno. Inmediatamente después del golpe militar se formó una comisión de refugiados, la CONAR, cuya función principal era ayudar a los chilenos perseguidos a llegar y entrar a las embajadas donde podrían recibir asilo y salvar sus vidas. Y hubo acuerdos entre el Comité Intereuropeo para Migraciones, la Cruz Roja, la CONAR, el gobierno chileno para permitir la salida de personas puestas bajo detención que no iban a ser juzgadas. Y miles de chilenos fueron liberados de prisión y se les permitió salir del país
Hubo un decreto en el 75 que estableció que una sentencia dictada por los tribunales militares podría convertirse en extrañamiento, vale decir, la expulsión del país sin derecho a regresar. Pronto la diáspora de chilenos asumió un protagonismo global y convirtió a Chile en la causa célebre de la lucha contra las dictaduras en América Latina en la década del 70. Y como cualquier otro grupo de exiliados, los chilenos que se dispersaron por todo el mundo, desde América Latina, Europa, Canadá, Estados Unidos, y aún estamos hablando de miembros del Partido Comunista recibieron exilio en Alemania Oriental, unos pocos en la Unión Soviética, pero como cualquier otro grupo de exiliados, los chilenos eran un grupo diversos en términos de edad, de género, de antecedentes ocupacionales, de clase, de composición regional o étnica. Había una minoría de personas de origen de clase popular. La mayoría eran personas de clase media y alta, y había un grupo relativamente grande de mapuche, unos 500, que encontró su salida hacia Europa Occidental y fundaron su propia organización, el Comité Exterior Mapuche, que coordinaba acciones con otras organizaciones y redes de exiliados chilenos. El denominador común de los exiliados fue el ostracismo en Chile de las organizaciones políticas en las que habían activado o simpatizado y la brutal represión que los llevó al exilio. Y esa similitud llevó al restablecimiento de los partidos políticos en el exterior. El Partido Socialista, el Partido Comunista, MAPU, el Partido Radical, la Izquierda Cristiana, MIR, todos asociados a la antigua coalición de Allende y reconstruidos en el destierro principalmente en Europa. La mayoría pertenecían a partidos de izquierda, pero había también apartidistas, había demócratas cristianos que después de su apoyo inicial al golpe se opusieron a las políticas posteriores del Pinochet y tuvieron que huir. La acción política a través de partidos, comités de solidaridad, ONGs, organizaciones locales y transnacionales recibió un espaldarazo casi inmediatamente con la llegada de los exiliados. La actividad política fue a menudo agitada, los líderes participaban en numerosas reuniones, definían intensamente las metodologías de trabajo junto con las redes de solidaridad locales. El caso de Chile destacó por su internacionalización, su influencia en las múltiples transformaciones ideológicas e institucionales que comenzaron con el proceso de exilio y culminaron en los años 80. Los ataques aéreos del 11 de septiembre del 73 sobre el Palacio de la Moneda en Santiago dejaron una profunda huella en la conciencia de todo el mundo, similar a lo que sería el otro 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas una generación después. La toma militar del poder constituyó una ruptura de la tradición constitucional chilena, puso fin al primer experimento de administración marxista-socialista que llegó al poder a través de las urnas. La brutalidad y la magnitud de la represión tras la toma militar hicieron que Chile se transformara en la causa célebre tanto de la izquierda como de las fuerzas democráticas liberales. Y eso es importante. Además, el gobierno militar cerró la esfera política, alienó a muchos demócratas cristianos y miembros de otros partidos centristas y no revolucionarios, y creó entonces una constelación de fuerzas que trascendió la división entre este y oeste, la división de la cortina de hierro, las etapas finales de la Guerra Fría. Los chilenos que huyeron al exilio, fueron exiliados o expulsados de Chile, se convirtieron en el núcleo central de una diáspora vibrante que proyectó en la conciencia global
la difícil situación de la sociedad chilena que sufría violaciones masivas de derechos humanos. A diferencia, por ejemplo, del exilio argentino, los exiliados chilenos procedían de un país con un sistema político articulado y partidos políticos que encontraron casi de inmediato resonancia en partidos hermanos y círculos intelectuales tanto en el mundo occidental como en los estados comunistas, tanto en América Latina como en Europa y otros países muy lejanos. Los exiliados asumieron un rol muy activo a través de las redes de solidaridad transnacional y las organizaciones internacionales. A medida que pasó el tiempo, el destierro produjo transformaciones cardinales. Si bien la victoria sandinista en 1979 todavía podía interpretarse dentro del marco de la Guerra Fría, los acontecimientos en Europa, por el contrario, por ejemplo, la transformación del eurocomunismo en un nuevo tipo de socialdemocracia y el proceso paralelo de rigidez, debilitamiento y desintegración de la Unión Soviética y el bloque comunista fueron mucho más allá. El impacto de la reconfiguración de la izquierda europea en torno a los debates sobre el eurocomunismo, la lucha del movimiento Solidaridad en Polonia, la desilusión con la Unión Soviética impactó mucho a las comunidades de exiliados. Esos cambios contribuyeron a la reconfiguración de la izquierda chilena, a reevaluar el significado de lo que había sucedido, reevaluar la política mundial, estableció una serie de think tanks destinados a idear formas de modernizar a Chile. Hubo publicaciones como Plural, Convergencia Socialista, Chile América, que fueron medios que expresaron y proyectaron esa transformación. Esas tendencias fueron parte de un proceso de redefinición de las posiciones y horizontes políticos de la diáspora en un periodo relativamente corto. Las experiencias del exilio, además en las democracias liberales, llevaron también a una mejor comprensión de lo que es la democracia, el funcionamiento de la sociedad civil, el estado de bienestar social, instituciones que en Europa o en Venezuela se articulaban en ese momento de forma diferente a cómo lo habían presenciado y vivido hasta entonces. Y el proceso de transformación de los regímenes autoritarios en el sur de Europa, principalmente en España, pero también en Italia y en Polonia, más tarde, produjo una fuerte impresión entre los exiliados que presenciaron de primera instancia los acelerados procesos de apertura democrática. Paralelamente, esas experiencias desencadenaron un proceso de reevaluación de los procesos políticos que condujeron a las crisis institucionales en Chile en la base de su propia expatriación, de su propio destierro. Como conocieron de primera mano la transformación política en Europa, por ejemplo, esa nueva generación de activistas contribuyó a la renovación de los credos políticos que pronto se conectaron nuevamente con otras fuerzas de la política y la vida pública chilenas. Eso fue la base de la reorganización partidaria. Por ejemplo, el exilio impulsó cambios entre los socialistas, llevándolos progresivamente a abrazar la democracia política después de una decisión que tuvieron en el 79. Y tras el regreso de los exiliados a Chile, los cambios también influyeron en el frente interno. Los políticos que regresaban crearon o influyeron al menos al crear la concertación de partidos por la democracia, una coalición multipartidaria, 17 grupos políticos que lanzaron en 1978 esa concertación y ese mismo año ganaron el plebiscito contra Pinochet, que deseaba permanecer al frente del gobierno, y eso permitió la transición a la democracia.
Ilustrativo es el caso del PPD, el Partido para la Democracia, un partido de centro-izquierda que fue fundado en 1987 por quien sería luego presidente de Chile, Ricardo Lagos, que sirvió como alternativa para el activismo de muchos miembros del Partido Socialista, que seguía siendo ilegal bajo Pinochet. El PPD alcanzó centralidad a través del trabajo en la campaña por el no, y de los 9 presidentes del partido, del PPD, en el periodo de son casi 25 años, de 1987 al 2011, 7 habían vivido en el exilio y solo 2 no habían experimentado el destierro durante la dictadura. Igualmente, la concertación que gobernó Chile de 1990 a 2010 y que lleva a cabo una serie de reformas constitucionales de 1989 al 2005 para eliminar los enclaves autoritarios y el poder de veto de instituciones no electas que existían de acuerdo a la Constitución de 1980, de muchos políticos de esos gobiernos de concertación eran retornados que sirvieron en las administraciones de gobierno, ante todos los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, pero más significativo aún, si ustedes analizan los gabinetes de la concertación, el porcentaje de ministros que habían experimentado el exilio durante la dictadura fue sustancial. La tasa de miembros de gabinete que estaban exiliados se mantuvo alta durante todo el periodo de la concertación, jugando un rol protagónico en las distintas reformas al legado pinochetista. Y tal protagonismo contribuyó a la democratización y reconstrucción de las instituciones. Nosotros en ese libro que ustedes mencionaron, Exilio, Diáspora y Retorno, que publicó Eudeva el año pasado, entrevistamos a 150 activistas, intelectuales, profesionales retornados de los 4 países, y muchos manifestaron eso, el protagonismo central de los retornados en el retorno a la democracia. En el caso de Chile, el retorno a la democracia no fue negociado como en Uruguay, ni fue el resultado de una catástrofe bélica y un derrumbe político como en Argentina. Pero Chile heredó la constitución pinochetista de 1980, con sus enclaves autoritarios que llevaron años para ser reformados y eliminados, y sobre todo heredó el impacto de las transformaciones profundas de la estructura socioeconómica y cultural del país. El modelo neoliberalista no se inició con Margaret Thatcher en Inglaterra, sino en el Chile de Pinochet, porque fue impuesto por la fuerza y le permitió a Pinochet desarticular los marcos de resistencia de la clase trabajadora y su capacidad de oponerse a las políticas neoliberales del régimen. Con el retorno a la democracia, el presidente Patricio Aylwin adoptó una política de amplia verdad, estableció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión Rettig, y una política de justicia, entre comillas, en la medida de lo posible, por el peso que tenía todavía el legado pinochetista bajo democracia. Nuevamente, el ejemplo chileno de justicia transicional va a servir de modelo para numerosos países en el mundo que emprendieron un intento que todos sabemos que es muy difícil de implementar una verdad acerca de las políticas dictatoriales y una justicia transicional que exigiera una rendición de cuentas de quienes fueron responsables de violencia extrema, actos de lesa humanidad, desaparición forzada, etc.
y un ejemplo de cómo la vía chilena de justicia transicional efectivamente impactó a otras naciones, lo tenemos en el caso de José Salaquet, que defendía a los detenidos del régimen militar, sufrió prisión, meses más tarde salió al exilio, en Londres presidió el Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional hasta el año 82, y a su regreso a Chile tuvo un papel fundamental en la Comisión Rettig y la Mesa Redonda de Paz, una mesa de diálogo entre los militares y la izquierda civil, que funcionó de agosto del 99 hasta junio del 2000, y siguió teniendo gran peso en el reconocimiento e institucionalización de la normativa de derechos humanos. Pero el ejemplo de que sirvió, el caso chileno sirvió de ejemplo a otros países, es que Salaquet sirvió de asesor a la Comisión de Verdad de Sudáfrica. Y reconocemos esa misma centralidad de Chile en la época reciente, en el mundo entero, en el caso de Michelle Bachelet, que tras su segundo mandato presidencial pasó a desempeñarse como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahora, si nosotros vamos al caso del cine, del arte, de la música, del teatro, el impacto de los exiliados y retornados fue también fundamental. Algunos, como los directores Patricio Guzmán, Raúl Ruiz, que volvió a Chile de forma intermitente, en el caso de Ruiz, y Miguel Litín, hicieron películas que aportaron perspectivas críticas, tanto sobre el periodo de Allende como sobre el legado de la dictadura, con contribuciones que permitirían superar algunas de las dicotomías, de los enconos del pasado. En los últimos meses del gobierno de Allende, Patricio Guzmán, por ejemplo, había recogido material filmado para algo que resultó ser una película llamada La Batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas. Y esa película fue exhibida solo una vez en Chile, y Guzmán ya estaba en el exterior cuando el material fue sacado clandestinamente del país. Después de la democratización, Guzmán tomó esa película y la mostró a las generaciones más jóvenes que no conocían el pasado, y provocó un primer encuentro con hechos que los jóvenes desconocían por completo del pasado nacional. Y el resultado sirvió de base para otro documental que se llama Chile, la memoria obstinada, y que permitió a las nuevas generaciones conocer lo que había pasado y darse cuenta del cambio del país que los afectaba a ellos y a toda la sociedad en la actualidad. Podemos tomar ejemplos contrastantes, por ejemplo, en las músicas, grupos como Quilapayún, Inti Illimani fueron fundamentales para mantener viva la resistencia a la dictadura de Pinochet a escala mundial. Pero después de la democratización, su impacto declinó como una de las principales voces que conforman la esfera pública chilena, hasta el punto que en la actualidad amplios sectores de la sociedad no reconocen la existencia de una música chilena ni se identifican con el folclore chileno. En la academia, si lo comparamos con casos como Argentina, tal vez el caso chileno fue exitoso porque hubo una Oficina Nacional del Retorno, se trató de recuperar capital humano, competencias profesionales, pero los resultados fueron insuficientes. Si se lo compara con el caso uruguayo, un desastre. No bastaba con expresar apoyo a la reconstrucción de la academia en el contexto de un libre mercado que había sido instaurado bajo Pinochet. No había legislación suficiente sobre reinserción, había problemas con el reconocimiento de títulos académicos y profesionales extranjeros, no había suficiente apoyo a la educación, la salud y la vivienda,
la repatriación de las personas afectadas se produjo mayormente a título personal o apoyado por agencias y gobiernos del exterior. Los derechos de pensión del personal expulsado del sector estatal habían sido insuficientes, así como los esfuerzos para reinsertar a los retornados. Hubo casos particulares exitosos, como en la Universidad de Santiago de Chile, donde el rector estableció una comisión para la reconciliación universitaria que intentaba recuperar a los profesores universitarios despedidos durante la dictadura, o la Universidad de Chile, donde la decana de Humanidades decidió despedir a un profesor de Historia Nacional socialista y reincorporar, a pesar de limitaciones presupuestarias, a académicos que habían sido despedidos durante la dictadura. Ahora, en forma general, la sociedad chilena sufrió profundas transformaciones bajo el pinochetismo. La renaciente democracia produjo políticas de verdad y justicia, con juicios a responsables, algunos responsables de la represión y desaparición forzada de ciudadanos. Se lanzaron reformas que redujeron el peso de los enclaves autoritarios, pero el mensaje pinochetista de que las viejas formas de movilización y solidaridad colectiva pueden destruir a la sociedad y por ende deben evitarse, pareció haberse internacionalizado. Les quiero recordar que poco después de la presentación del informe Rettig, Jaime Guzmán, que había sido el fundador y líder del partido UDI de derecha y uno de los legalistas responsables de la Constitución de 1980, murió asesinado. Y eso reafirmó a la derecha en su posicionamiento, que dijo haber tenido razón en haber producido la caída de Allende. La sociedad chilena estaba dividida, junto con una tendencia mundial hacia una decepción de las ideologías. La esfera pública chilena se había transformado bajo la profunda influencia del neoliberalismo económico en una sociedad más individualista y sectorial, con altos niveles de privatización, de exclusión, de desempleo, pauperización. A su regreso, muchos exiliados encontraron a Chile más gris de lo esperado, entre comillas, un lugar donde muchos tenían la competencia de los retornados. Prevalecía un individualismo extremo. La autocensura se había insertado profundamente, al menos hasta octubre del 98, cuando Pinochet fue detenido en Chile y luego liberado para ser supuestamente sometido a juicio en Chile. El modelo económico arrojaba índices macroeconómicos buenos en los 90, pero encubrían altos costos sociales en un sistema capitalista altamente desigual. Esas contradicciones sistémicas dieron lugar a una explosión social ya en el 2011, con las protestas estudiantiles. La protesta de amplios sectores populares, entre ellos los mapuche, y el estallido social que se inicia en octubre de 2019. Se inicia así un ciclo de intentos de adoptar una nueva constitución política en que Chile está actualmente embarcado, y todos sabemos que en menos de un mes va a haber un plebiscito popular de votación obligatoria. Ello después del rechazo popular del primer proyecto que fue presentado por una extinta convención constitucional en septiembre del 2022 y que fue rechazado. Esa propuesta de nueva constitución fue rechazada por un 62% de los votantes, a pesar que inicialmente un 80% de los ciudadanos se habían manifestado a favor de reemplazar la constitución pinochetista.
pero es la constitución que aún existe en Chile. Aunque la democracia chilena ha demostrado vitalidad, hemos sido testigos de la falta de un amplio acuerdo al interior del órgano que está planteando la Constitución, el órgano constituyente, con sobrerepresentación de un partido de derecha, el Partido Republicano, a lo que se suma el poco interés de los ciudadanos cuya atención se centra en otros temas hoy día, en temas económicos y de seguridad personal, el temor a la criminalidad, etc. La sociedad chilena sigue dividida políticamente, escindida socioeconómicamente. El presidente Gabriel Boric, que no tiene mayoría en el Congreso, ha debido negociar bajo presión tanto de la izquierda como de la derecha, intentar lograr acuerdos sobre algunas de las iniciativas de reforma que ha planteado. Con un relativamente buen manejo de la economía, logrando atenuar el antagonismo inicial del empresariado, aunque se vio forzado a reemplazar a colaboradores cercanos en el gabinete con figuras cercanas a la concertación, el gobierno produjo algunos logros hacia una mejor distribución de la riqueza. Entre los ejemplos destaca un acuerdo logrado para la gratuidad de las atenciones de salud en el sistema público de salud, en FONASA, convenios que hubo para ampliar el número de remedios a comprar a precios rebajados, el alza del salario mínimo a unos $500 mensuales, el inminente plebiscito, que por otra parte es un plebiscito obligatorio, en torno a la propuesta de cambiar la Constitución, parece estar destinado a su rechazo, al menos en base a los sondeos de opinión pública recientes. Voy a concluir anticipando que habiéndose cumplido el 50 aniversario del golpe de 1973, la tensión global que se generó en forma contundente en torno a Chile con el ascenso y la caída de Salvador Allende y la lucha de los exiliados contra la dictadura y después su retorno a la patria, el caso de Chile seguirá concitando gran interés a nivel mundial. Y les voy a decir por qué. Porque los temas que existen en la agenda chilena son temas que todo el mundo seguirá de cerca. Permítanme mencionar, por ejemplo, los temas siguientes. ¿Cómo sociedades que están divididas, están escindidas políticamente, como la sociedad chilena, pueden lograr acordar soluciones consensuales? Esto es algo que se está barajando, lo hemos visto barajado en el primer año y pico del gobierno de Boric. ¿Cómo promover agendas de mejor distribución de la riqueza en sociedades que por décadas estuvieron imbuidas por ideas y políticas neoliberales? Un tercer tema, ¿cómo contener la tentación de soluciones autoritarias o populistas en sociedades con demandas populares de una mayor seguridad pública? ¿Cómo tratar, un cuarto tema, cómo tratar el tema de la inmigración ilegal y su aparente correlato con delincuencia violenta, al menos en la percepción popular? Finalmente, y muy importante, ¿cuál es el rol de la educación de las jóvenes generaciones frente a esos desafíos? Las políticas públicas que Chile adoptó y adoptará en la actualidad y en el futuro frente a estos temas candentes son de interés universal. Entonces concluyo indicando que los días en que Chile era un país de Finisterre, un país del fin del mundo, han quedado ya muy atrás en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí estoy.
Muchas gracias, doctor Luis Groninger. ¿Han logrado escucharme al menos? Sí, ahora sí estuvo muy bien. Lo de la cámara sin duda ayudó. ¿Quieres? Bueno, tomemos entonces nosotros. Sí. No. Hola Luis. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia. Y me parece, digamos, interesante esta acentuación, digamos, ¿no? Del caso chileno como no un ejemplo, digamos, se ha querido ver como un ejemplo para varias cosas, digamos, ¿no? Pero, y en diversos momentos, como lo ha señalado, digamos, ¿no? Pero que esa característica ejemplar ambigua, contradictoria, también pasa por las propias decisiones y ambigüedades en las que se ha movido Chile, digamos, ¿no? Y tú lo has señalado. Yo quería también simplemente no señalar algo o pedirte acentuar algo que sí lo has nombrado y lo has evidentemente planteado, que es esta otra cosa, digamos que lo has dicho varias veces, pero es esta cosa que de también ese modelo neoliberal como un modelo para otros proyectos neoliberales que claramente se dio mucho en los 90, digamos, ¿no? Pero que a su vez era, digamos, siempre la discusión contradictoria era un modelo neoliberal que fue posible porque había una dictadura, digamos, ¿no? Y en los 90, digamos, tanto el modelo, digamos, la pretensión menemista o el color de Melo, o en el caso uruguayo, o en el caso también de Salinas de Gortari, digamos, era también, bueno, ese modelo económico como era modelo en otro contexto que no era el autoritario, pero que también sirvió como modelo para otros sectores, digamos, ¿no? Ya no de izquierda, sino más bien de centro o centro-derecha, que también miraron y siguen mirando hasta cierto punto el modelo, digamos, ¿no? En caso, digamos, la última elección argentina, digamos, no sé si se habló de ese modelo, pero digo, evidentemente que el presidente electo argentino, digamos, ¿no? Tiene también sobre ese trasfondo ese modelo, que como bien dijiste, en realidad fue mucho anterior al modelo de Thatcher, digamos, a la implantación de Thatcher o a lo que sería Reagan, digamos, ¿no? Realmente, digamos, ahí se dio un experimento singular, digamos, ¿no? Del neoliberalismo y de los círculos liberales más a ultranza, en articulación también con un autoritarismo, digamos, ¿no? O sea, hay un liberalismo, digamos, si uno diría simplemente económico, de repente es demasiado simplista decir que ese liberalismo es simplemente económico. Me parece que es un liberalismo, digamos, económico que transformó, digamos, ¿no? Es un transformismo de la sociedad, digamos, ¿no? Y que sigue estando hasta cierto punto, digamos, más allá de estas reformas, sigue siendo como un horizonte también para otros sectores, digamos, ¿no? Pero bueno, era un poco eso, porque me parece que también discutiendo esta otra versión de los autoritarismos que también están apareciendo en América Latina, o el caso también de lo que tú dijiste, el Partido Republicano que tiene ahora la sobremayoría en la constituyente, digamos, ¿no? Que se remiten muchas veces también a esto, por otra parte, a la experiencia autoritaria dictatorial, que también pasó con Bolsonaro, que también pasa con Milei, digamos, como también un momento legítimo, digamos, para ellos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante también, digamos, volver un poquito a esto, un poquito más, digamos, ¿no? Ya lo dijiste, lo nombraste, pero me parece también como que interesante en tanto que este caso chileno es un caso de modelos que están funcionando también en un proceso de tensión dentro del mismo Chile, digamos, ¿no? Pero que responden también a momentos históricos muy particulares también. Claro, no, concuerdo plenamente en lo que dices, y si se quiere la paradoja o la paradoja trágica es que la democracia chilena heredó este modelo tanto económico, pero más allá de eso, no pudo transformar la profunda transformación de la sociedad, de la visión social chilena durante los 16 años y medio que se implantó, durante los 16 años y medio
de la dictadura pinochetista. Vale decir, hay una transformación cultural que acompaña a esa adopción de la privatización, existen también marcos institucionales que es muy difícil desarticular. Se ha tratado de desarticular los enclaves autoritarios, pero existen cambios, transformaciones institucionales en la relación entre la economía, la sociedad y la política que siguen estando presentes bajo democracia en Chile. Y existe una profunda aceptación hasta que estallan en el 2011 con las protestas estudiantiles del modelo de educación superior chileno y de los modelos que cada uno tiene que procurarse su propio sustento sin demasiado apoyo del estado de bienestar en Chile, hasta que talla la explosión de octubre del 2019, vale decir, la transformación profunda, como tú dices, que fue ligada a la imposición autoritaria, se proyectó también bajo democracia, con la apertura de las esferas públicas y la renovación de cierta autonomía de la sociedad civil, que quiso resistir, pero que eventualmente explotó. Y en ese sentido, el líder estudiantil de la protesta del 2011 se transformó en el actual presidente de Chile. Es decir, ahí hay un juego de persistencia de un modelo dentro de Chile que eventualmente va a estallar y que sin embargo la derecha, como bien sabemos, sigue teniendo suficiente fuerza para, ante todo, anular el proceso de la primera constituyente que fracasó en septiembre del 2022 y eventualmente dominar el actual proceso constituyente, a lo que se suma también la apatía de la ciudadanía. Entonces, todos los sondeos de opinión pública pronostican que esta nueva constitución, esta nueva propuesta de constitución que reemplazaría a la constitución de 1980 va a fracasar también. Vale decir, estamos en ese conundrum en Chile donde existen determinadas aperturas que fueron reconocidas, creo yo, por la derecha a partir de la revuelta popular y de la protesta masiva, que entonces permitieron que el actual presidente pudiera consensuar, llegar en determinados casos, como el caso del acceso gratis al sistema público de salud, llegar a ciertos acuerdos con las otras fuerzas, pero tuvo que transar y también incorporar a gente de la concertación, a reemplazar a agentes de su círculo cercano en los gabinetes. Es decir, estamos en una situación donde existen desafíos enormes en la sociedad chilena que eventualmente se derivan del legado pinochetista que todavía continúa, de cierta individualismo muy profundo que existe en esta sociedad que estuvo bajo el impacto de políticas neoliberales durante décadas, aún no solo bajo el gobierno militar, sino aún después de la transición democrática. Y entonces hubo muchos logros en Chile, pero existen todavía esos desafíos que no están resueltos. Y parte de esos desafíos son desafíos globales. Por ejemplo, la inmigración ilegal de venezolanos, colombianos, de dominicanos, que supuestamente son vistos, son percibidos como una amenaza de delincuencia violenta que sin embargo no pueden resolverse a nivel de país, sino que requieren resoluciones transnacionales.
vale decir, el pensar, nosotros estamos hablando de Chile, pero Chile no es un vaso cerrado. Chile está ligado y es producto de impactos que llegan más allá de sus fronteras y para los cuales Chile necesita un acuerdo con otros países para tratar de resolverlos. Es decir, el gobierno de Boric trataría de deportar o de expulsar a ciertos inmigrantes ilegales, pero para ello necesita el acuerdo de otros países, de los países de origen, cosa que con el caso colombiano podría funcionar, pero con el caso venezolano por supuesto que no, y es dudoso que en el caso de la República Dominicana. Ahora, el otro tema que sugeriste es cómo ese modelo que fue impuesto en forma autoritaria sigue existiendo, puesto que todos los el retorno de la democracia en América Latina tras las dictaduras militares no implicó una adopción de un modelo económico alternativo, sino que existe la convicción que el sistema global funciona en base a determinados principios económicos que el neoliberalismo ha también implantado en forma tajante, pero que también en los otros sistemas políticos existentes como el chino siguen funcionando de esa manera, y que los sistemas económicos alternativos como los que se intentaron en Venezuela han producido, no solo por sus factores internos, pero han producido un desastre económico y socioeconómico terrible. Y en ese sentido, en el mundo actual hay una aceptación. Lo que no se pone en duda es el funcionamiento económico. Se llegan a entendimientos con empresariados y se busca la inversión externa, la inversión exterior, la innovación y tecnología. Vale decir, los principios económicos parecen seguir funcionando, incluso aquellos que fueron heredados de impuestos por la fuerza, como en el caso de Chile. Lo que percibimos en el caso chileno, a diferencia de otros países de América Latina, es en la esfera política. Porque en el caso chileno, tanto en los gobiernos de la concertación como en el caso de Boric, del gobierno de Boric en la actualidad, vale decir, los que llegaron al poder no hicieron uso de maniobras populistas para mantenerse en el poder. Y eso es algo que los diferencia tanto de gobiernos de derecha como gobiernos de izquierda en otros países de América Latina, donde el populismo ha sido una herramienta para entronarse en el poder y mantenerse en el poder, combinada en algunos casos con la represión, como en el caso de Nicaragua, donde se llega al gobierno por determinados estilos de política populista, pero habiéndose entronado en el poder, va a decir, el gobierno de Daniel Ortega y Murillo han recurrido a la represión violenta, al exilio, al asesinato de la oposición, en una situación terrible. Y como sabemos, existe un marco de protección democrática, convención democrática a nivel interamericano, pero ahora Nicaragua se está retirando de la Organización de Estados Americanos, de la OAS, algo que Venezuela ya ha hecho antes. Va a decir, el populismo, tanto
mencionabas a Bolsonaro, el populismo tanto de derecha como en el caso de Bolsonaro, como de izquierda, es uno de los peligros que acechan a la democracia latinoamericana en la actualidad, así como sucede en otras partes del mundo. Un proceso que ha sido acentuado en Europa a partir de la migración masiva y que en el caso de América Latina en forma más reducida por la migración masiva, pero a partir de que políticos determinados descubrieron que la mejor manera de entronarse y mantenerse en el poder, con una repercusión muy maliciosa sobre el funcionamiento autónomo de la sociedad civil y se suma a eso también la nueva forma de funcionamiento de los medios, donde los medios masivos de comunicación de las redes sociales ha tenido un impacto nocivo en la calidad de la discusión política en muchas de nuestras sociedades. Estamos ante un panorama muy complejo, donde más allá de los problemas inherentes en el modelo socioeconómico, existen problemas terribles a nivel de la calidad de la ciudadanía. He escrito recientemente un trabajo sobre el carácter de la ciudadanía bajo populismo, tratando de responder a la pregunta de si bajo populismo existe un tipo diferente de ciudadanía. Y tiendo a considerar que sí, que el populismo ha transformado la ciudadanía en algo que hace aún 3 décadas podía generar optimismo, y hoy el funcionamiento de la ciudadanía en América Latina, aunque vital en la protesta, aunque vital en las demandas, cuando uno ve a nivel de sociedad en general y en las jóvenes generaciones, uno tiene una pizca de pesimismo. No sé si eso responde en forma total lo que has planteado. No, de más, solamente dos cositas, pero digo, no tienes por qué contestar nada, pero son dos dudas, no, una duda y otra que es una cosa, digamos, una referencia. También hay que acordarse, ¿te acuerdas? En que en los 90 también hubo una ola populista, digamos, ¿no? O sea, con Fujimori, Menem, Collor, Rosas, diríamos que eran los que impulsaban de alguna manera, digamos, era el sucedáneo de la dictadura, digamos, ¿no? En Chile el Claro. programa de reformas neoliberales fue impulsado por una dictadura. Acá eran sectores populistas que también, como tú ya bien dices, o sea, también apelaban, digamos, no tenemos la condición de los medios de hoy por hoy, que es muy diferente, pero sí apelaban a una cierta degradación de la ciudadanía, digamos, también. Eso por un lado, y por otro lado, una pregunta en lo último que dijiste, ¿no? Que también me parece que en el caso de Bolsonaro no sé cómo será en el caso de Argentina, pero que también está muy extendido en América Latina, que es estos grupos, yo lo voy a decir así, pero de repente me estoy equivocando, evangelistas, digamos, ¿no? O sea, todo este fenómeno religioso, digamos, ¿no? De transformación de cierta base religiosa, que también tiene un impacto, digamos, por lo menos claramente en Brasil, digamos, pero siempre está ahí medio larvado, digamos, como una forma también de esta cosa que estás preocupándote, que me parece muy importante, que es la condición de la ciudadanía, digamos, ¿no? Porque también está toda esta discusión de los telepredicadores, que además también no es solamente de América Latina, digamos, ¿no? En Estados Unidos, o sea, realmente es en Estados Unidos donde surge o donde tiene un nicho muy fuerte y desde donde viene, digamos, ¿no? Y que también estaba asociado también, por ejemplo, son el electorado de Reagan, digamos, en algún momento, y siguen siendo una fuerza fuerte, inclusive en Trump, digamos, ¿no? Ahí hay también todo un nicho
una esfera religiosa que también degrada hasta cierto punto esta ciudadanía, inclusive para la vieja condición norteamericana, donde la religión tenía otro lugar, digamos, y de repente eran mucho más motivantes de una ciudadanía mucho más activa. Este es otro tipo de fenómeno religioso, digamos, con implicancias políticas claras, digamos, ¿no? Y eso lo veíamos ya en América Central en los 80. Vale decir, lo tenemos muy presente que la represión brutal en Guatemala, por ejemplo, fue liderada por gente que adhería a esta nueva corriente religiosa, vale decir, Ríos Montt, etc. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es un gran tema. ¿Por qué crecen tanto los movimientos evangélicos? Es un tema de por sí de enorme importancia, tiene múltiples raíces, vale decir, el caso de Estados Unidos de los evangélicos o en partes de América Central de los evangélicos apoyaban a la derecha, han apoyado a la derecha, es indudable. Pero el tema de la atracción de muchos hacia esos grupos evangélicos tiene múltiples raíces, en partes sociales. Eso es un tema amplísimo que no voy a poder abrir acá. Y lo que decía sobre los años 90, totalmente de acuerdo. En Argentina, lo que hizo Menem era lo que había hecho Pinochet ya años antes, y fue desarticular bajo democracia, privatizar en forma tajante los bienes públicos, las empresas públicas, llevarlos en forma corrupta a la venta y eventualmente degradar en muchos casos el nivel de provisión de bienes públicos. Eso ha sucedido en muchos países de América Latina de diversas formas. En el caso de Menem fue gracias a que Menem se erigió en el líder de un movimiento mayoritario que ha dominado a la Argentina desde al menos desde los años 40, y que hubo algunas excepciones, pero en los 90 era aún el grupo mayoritario después del fracaso del gobierno del gobierno de la Unión Cívica Radical, que presidente no pudo terminar su mandato, así como después un otro gobierno de la Alianza igualmente no pudo terminar su mandato. Y en ese caso, el peronismo ha dominado hasta recientemente, hasta estas últimas elecciones, el espectro político argentino. Ha llegado a tal disfuncionalidad del manejo de la política económica que eventualmente ha sido electo este presidente, Milei, del cual desconocemos aún, que fuera de algunas declaraciones libertarianas, desconocemos qué política tomará y cómo hará frente a ese desafío enorme de manejar una sociedad que está endeudada internacionalmente, al borde del fracaso económico, y las esperanzas son muchas, y junto con este líder existen también grupos de extrema derecha que se han ligado, como se ligan siempre a todo líder populista. Mencionaste a Trump, mencionaste a Bolsonaro, todo líder populista de derecha ha también sumado fuerzas que son fuerzas terroríficas, de terror, que incluyen a nazis y que incluyen a todo tipo de gente conspiracionista y alucinadora, que no contribuyen nada a la fortaleza
del discurso político y de la fortaleza de la ciudadanía. Entonces estamos, repito, en un momento de cruce de aguas. Veremos hacia dónde la diversidad ha primado ahora en América Latina y veremos qué fuerzas ligadas a procesos internacionales podrán llevar adelante la reconstrucción de la ciudadanía y el fortalecimiento de democracias que no sean solamente democracias a nivel electoral, a nivel de las urnas, sino que contribuyan a una profundización de lo que representa un gobierno estable, un gobierno que institucionaliza y que no solamente usa recursos del Estado, junto con sociedades civiles que sean autónomas y que haya un diálogo entre la sociedad civil y el Estado para el fortalecimiento mutuo, que ese es el crux de una democracia fuerte y no solo elecciones de tanto en tanto. Tenemos dos preguntas, ¿verdad? En chat. Ana Victoria pregunta, ¿hubo alguna ley de amnistía que permitiera el regreso de los exiliados? Si la hubo, ¿quién o quiénes la impulsaron? El caso chileno, a diferencia del caso argentino, donde vale decir, donde se siguieron abriendo juicios. En el caso chileno, no recuerdo en qué año, pero sí se cerraron los casos contra los exiliados y pudieron así regresar. No recuerdo ahora el año exacto, pero si me mandas un email, yo te lo confirmo y te lo mando. El caso argentino, por el contrario, siguieron abiertas las causas y eso dificultaba mucho el retorno de los exiliados, puesto que el gobierno de Alfonsín tenía muchos recelos respecto de montoneros y de gente que podía retornar de Argentina. En el caso chileno hubo una oficina nacional de retorno que trató de facilitar el regreso de la gente que había estado exiliada y eso durante 4 años funcionó con pocos recursos, con poco personal administrativo, pero logró facilitar ciertos procesos burocráticos para facilitar el regreso de los desterrados. ¿Me escuchas? Sí, te escucho a ti. ¿Cuál, en tu opinión, es finalmente el efecto en la conciencia social de aquel golpe de Estado en el largo plazo para la democracia chilena? Dice él, quizá ya lo comentaste, pero ¿cómo sintetizarlo? Dice Jair. Yo creo que ha sido traumático, que el trauma del 11 de septiembre sigue presente en distintos planos. Sigue presente en el hecho de que los partidos que fueron perseguidos continúan cumpliendo un rol fundamental en la política chilena. Y en ese sentido hay memoria. Hay memoria del impacto brutal del golpe. Ha habido juicios que se han seguido manteniendo y abierto a pesar de la poca posibilidad al principio de abrirlos, a diferencia, por ejemplo, de Argentina. Y en forma similar a Uruguay, vale decir, el golpe sigue presente en la memoria de muchos. Sigue presente en el hecho de que la sociedad chilena sigue dividida entre la derecha, el centro y la izquierda. O si se quiere, sigue dividida entre aquellos que consideraron y que consideran que Pinochet salvó a Chile
Por ejemplo, Jaime Guzmán, que fue el líder de la UDI, el que mencioné que fue asesinado en 1991, y la materia gris detrás de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán decía que Chile le debía una deuda de gratitud a Pinochet y a los militares que dieron el golpe, justamente en base a derechos humanos, porque él decía, fíjense ustedes la lógica, decía, hay violaciones de derechos humanos por comisión, pero hay violaciones de derechos humanos por omisión. Y al omitir reconocer que existía un peligro en Chile, decía Guzmán, que gracias a Pinochet Chile se salvó de un peligro mucho mayor, porque existía violaciones de derechos humanos por omisión. Se omitía a reconocer el peligro que existía, que se cernía sobre Chile en ese momento, en el año entre el 70 y el 73, donde se cometerían, completando las políticas de Allende, violaciones mucho más terribles de derechos humanos. Y en ese sentido, las violaciones por comisión cometidas por Pinochet habían salvado a Chile. Bueno, hay mucha gente que aún después de la muerte de Pinochet, hace 17 años, sigue pensando eso en Chile. Es decir, aun cuando no lo exprese abiertamente. Es decir, la memoria del golpe ha sido traumática. Las fuerzas, como yo decía, las Fuerzas Armadas chilenas han sido tradicionalmente respetuosas del orden constitucional y legal. Y después de la democracia, los comandantes de las Fuerzas Armadas han expresado su vocación de apoyo a los derechos humanos, han reformado las Fuerzas Armadas, se han profesionalizado de una forma increíble, mandando a sus miembros a instruirse en el exterior, a hacer doctorados en temas específicos. Es una Fuerza Armada que respeta las instituciones, y eso es una de las grandes transformaciones de la democracia que no había mencionado, pero es algo que se debe reconocer hoy en Chile. La institucionalidad, el retorno a ese respeto de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces, en el futuro no solo inmediato, uno puede percibir que las Fuerzas Armadas chilenas, la posibilidad de un golpe es algo que no se puede concebir hoy día en Chile. Aún en situaciones de discordia, aún en situaciones de estallido social, también ha habido un juicio a carabineros, que es la policía chilena, ¿no? Un juicio a carabineros por abuso del uso de la fuerza. Es decir, existe respeto institucional, existe legalidad en Chile, existe un buen manejo de la economía, hay muchos factores para determinado optimismo en el futuro cercano para Chile. Y en ese sentido Chile puede nuevamente ser un modelo para otros países que también tienen los mismos desafíos de politización, de polarización política, pero que se trata de llegar a cierto acuerdo, se trata de transar, de negociar en el Parlamento, aún en condiciones desfavorables, para llevar a cabo políticas que pueden mejorar la distribución del ingreso, que pueden mejorar la sociabilidad en el caso chileno. Bueno, a mí me gustaría agregar algo, pero la verdad es que son
acá a las 6 y tú ya debes tener un rato. Muy breve, quisiera, porque me interesó mucho este comentario en la que se basa tu último libro de las transformaciones e impactos culturales. Hablaste de 150 entrevistas y quisiera, pero muy breve, perdón, saber si puedes comentarnos cómo, cómo se establece, si es que se establece un puente entre ese exilio del que nos has comentado, que tuvo una presencia y valiosa en el retorno, que se logró, ¿no? Como nos has explicado. Hoy mismo, con esta aparente fractura generacional de la que también nos comentas, ¿no? Con este mundo que probablemente, digo yo, es generacional, porque estamos hablando de personas que vivieron una experiencia profunda hace 50 años, entonces hoy retornaron y se establecieron. ¿Puede ser que allí en estas entrevistas hayas podido auscultar ese vínculo posible que me parece un elemento que fue al menos clave para la restitución social del país en su momento cuando retornaron? Hoy tienen alguna posibilidad de diálogo con este mundo más joven que vive estos desafíos de cara a la vida que les queda, ¿no? Que van a realizar. ¿Sí me explico? O sea, ¿hay algo allí que hayas podido explorar y que resultaría interesante comentar acá y que sea valioso para este momento tan particular, tanto nacional como internacional, como nos has detallado, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, vale decir, lo que comentas, lo que surge de tu pregunta. Y creo yo que hubo éxitos y fracasos. Vale decir, estamos hablando de los años 80, estamos hablando de los años 90. Eh, y en ese sentido hubo personas en distintos países que a través de la radio, por ejemplo, revitalizaron la conexión de los oyentes con discursos pasados, con proposiciones futuras. Estoy pensando en Horacio Salas en Argentina. Hubo gente en posiciones en la industria editorial, por ejemplo, que a través del libro sobre exilio y sobre retorno y sobre ciudadanía, impulsaron un nuevo, contribuyeron a esa reconexión con lectores. Hubo profesores de universidad que crearon cátedra y que han sido muy influyentes y positivos entre los estudiantes. Sí, los hubo. Y hubo también fracaso. El fracaso más fundamental fueron los think tanks argentinos. El éxito relativo fueron los think tanks chilenos, algunos de los cuales siguen funcionando, tantos de las distintas orientaciones políticas. Creo yo que en la contribución individual de cada retornado puede trazarse eso que tú mencionas, que es la conexión con las generaciones más jóvenes y también con los veteranos. Por ejemplo, me viene a la mente un profesor de bioética estadounidense de nombre Víctor Penchezade, que fue el que introdujo la técnica de tratar de
introducir la bioética para tratar de reconectar a las abuelas de Plaza de Mayo con los niños que habían sido secuestrados, con los nietos. Y en ese sentido, cuando tú ves la actividad de las organizaciones de hijos en Argentina, en Uruguay, eso es un impacto transgeneracional al cual contribuyeron también abogados o este profesor de bioética. Vale decir, sí, se puede trazar eso que tú dices, pero por otra parte, desde los 90 en adelante, ya estamos 3 décadas más tarde, casi 2 décadas y pico más tarde. Y en ese sentido ha habido muchas aguas en estos ríos, como se dice. Entonces el impacto ha sido un impacto importante en distintos ámbitos, el ámbito académico, el ámbito editorial, el ámbito de las artes y las letras, el ámbito de la música, aunque en el caso de Chile fue parcial, en otros casos fue más continuo. Sí los hubo, pero quiero mencionar también algo que le debo dar crédito. Este libro que tú mencionas lo hemos hecho 4 colegas. Un historiador de las ideas, Leonardo Senkman, si se quiere, un experto de cultura y literatura latinoamericana, que es Saul Sosnowski, y un cientista político, que es Mario Schneider, y yo, un sociólogo político comparativo. Entonces hemos estado trabajando y viajando a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay por 4 años y medio, entrevistando en profundidad. Vale decir, mencioné más de 150 entrevistados que gentilmente compartieron su experiencia con nosotros para tratar de entender, creo yo, ellos mismos y nosotros, este proceso tan complejo que ha sido el destierro y el retorno parcial de los desterrados durante las etapas finales de dictadura o tras la democratización a estos 4 países, y han sido entrevistas de horas o entrevistas seriales de varios encuentros, y aún así, después de haber escuchado tanto, creo que lo que entendemos es aún parcial. Por suerte, existe un núcleo, y esto quiero decirlo también en Flaxo México, un núcleo de colegas que hemos venido trabajando el tema del exilio y el destierro en América Latina, entre los que se cuentan también la conferencista del 4º encuentro, Soledad Lastra, y otros colegas muy apreciados en México y en otros países de América Latina. Y este grupo hoy concierta contribuciones y creo yo de más de 100 colegas establecidos y jóvenes colegas que estudian este tema tan complejo, porque invoca estrategias de investigación, y esto va a la cátedra de ustedes de metodología, metodologías que abarcan distintos países, que abarcan distintas transiciones, distintas definiciones de si uno es exiliado o se considera migrante una vez que el retorno es posible y no retorna, si uno es un itinerante que vive en dos hemisferios, etcétera, etcétera. Bueno, terminaré aquí. Y muchas gracias a ustedes por su atención, y lamento que la cámara ha molestado la atención, pero espero que nos hemos sobrepasado eso. Te
Te agradecemos muchísimo, Luis, por tu exposición detalladísima y realmente valiosa. Ojalá y también nos puedas enviar luego este trabajo sobre la calidad ciudadana, que también se escucha sumamente atractivo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los presentes, virtual y presencialmente acá. Y seguimos en contacto porque pues tú estás más que invitado, como todos los demás, en febrero, el 8 de febrero del próximo año, a escuchar a la doctora Tania Harmer, que será la segunda conferencia de esta primera parte de la Cátedra Flaxo México. ¿Sí? Muchas gracias a todos.